Vean ustedes, el artículo 2.1 dice: es de conocimiento el juzgado especializado a trabajo en proceso ordinario laboral todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos originados con ocasión de las prestaciones de servicio de carácter personal de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos con ellos, incluso previos. ¿Qué me podría dar aquí, por ejemplo? Previos a la prestación efectiva de los servicios. De repente, el acceso al empleo, un concurso público para ocupar una plaza o un puesto de trabajo, sea en una empresa del sector privado o sea en una entidad pública, porque estamos hablando de protección de derechos individuales, protección de derechos individuales, y hay marco de protección para el trabajo. Recordemos que cuando la Constitución en el artículo 22 habla de que el trabajo es un derecho y un deber, está hablando también del derecho que le corresponde a un ciudadano a acceder a un puesto de trabajo. Entonces aquí se está dando un amplio campo para cuestionar o para recurrir cuando hay este tipo de conflictos, de la lectura, de la interpretación, del análisis de esta norma cuando habla de previos a la prestación efectiva de servicio. Y cuando hablamos de prestación, quiere decir que ya estamos hablando del vínculo. Entonces, previo se me ocurre, por ejemplo, situaciones, reitero, ligadas al acceso a un puesto de trabajo, ¿no? Como por ejemplo, escuchaba la queja, digamos así, de un grupo de médicos que postulaban a una plaza en una entidad, y en el concurso que tenía fases, la conocida fase de la entrevista, en la entrevista sale ganador un médico al que se le que respondió acertadamente preguntas del campo de la literatura. Por ejemplo, ¿quién escribió tal obra? ¿Cuál es el autor que escribió esta obra? ¿Cuáles son los personajes de esta obra? Entonces, se preguntaban: ¿tiene sustento objetivo que una entrevista para ocupar una plaza de médico, cirujano, se decida por ese tipo de conocimientos? Nosotros conocemos que cuando se estructura un proceso de concurso, y sobre todo en el derecho del trabajo, tiene que primar la objetividad. O sea, se tiene que decir, por ejemplo, estas fases para qué sirven, y la entrevista debe tener un sustento objetivo, una estructura. Las preguntas que se realizan en la entrevista tienen que tener una razón de ser y una explicación. ¿Qué cosa es lo que se quiere evaluar a través de la entrevista? Si es que ya se ha realizado un examen de conocimientos, entonces la entrevista seguro es para reforzar algunos aspectos que no se pueden medir vía la aplicación de una prueba objetiva, por ejemplo. Algún vacío de información necesaria para tomar la decisión en cuanto a la contratación debe de tener esa entrevista, debe tener por objeto esa entrevista. Entonces, por ejemplo, casos así podrían determinarse, porque podríamos estar hablando de una afectación del derecho al trabajo. Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo lo veo que están con mucho calor. Vamos a continuar para irnos lo más rápido posible. Sé que muchas tienen que ir a las actuaciones, a las celebraciones del Día de la Madre. Okay. Vamos a hacerlo cada vez más rápido. Sí le escucho, doctor. Solamente para saber cuáles serían los mecanismos para ingresar a la
examen previo del derecho al trabajador. ¿Algún mecanismo? La pregunta que usted formula está relacionada con lo que estamos tocando, referida a que el juez de trabajo tiene competencia para resolver aspectos o conflictos que puedan producirse incluso antes de la prestación de servicios. La interpretación que estamos formulando es que estos conflictos se están produciendo cuando, en mi opinión, cuando no está instituida la prestación de servicios, en mi gracia no se ha establecido el contrato de trabajo, no se estableció la relación laboral, o de pronto no se ha establecido aún la relación formativa, por ejemplo, las prácticas preprofesionales o los convenios de formación laboral juvenil. Muchos aspectos podrían tocarse. ¿Qué requisitos podrían darse para el acceso al trabajo? Los que se establezcan en cada caso en particular. Yo estaba colocando un ejemplo de un proceso de selección en donde había una discusión referida a que se sentían desplazados por el hecho de que, siendo profesionales médicos, reitero el caso, siendo profesionales médicos, se enteran que el ganador había obtenido la más alta nota por haber contestado las preguntas de una especialidad distinta. Entonces, allí tendríamos que ir a buscar cuál es el sustento técnico de esa fase, de ese proceso de selección. El empleador podría adoptar otras. Por ejemplo, los casos de discriminación directa o indirecta para el acceso al empleo. Los casos de discriminación directa o indirecta, por ejemplo, cuando estamos hablando de antes de, por ejemplo, cuando se exige personas de cierta estatura, cuando se exigen personas con cierta apariencia física. Entonces, esos son casos que pueden llegar a ser discutidos en el ámbito de un proceso laboral. Salen muchos profesores en primer lugar y después son cambiados por otras personas, a pesar que hay acreditado de que ellos han ganado el proceso y están ahorita en tela de juicio todos esos hechos, ¿no? Pero no los reponen, a pesar que ellas tienen con qué acreditar cómo se ha llevado a cabo y tienen el sustento de que han rendido la prueba y tienen que han ocupado el primer lugar. Aquí hay dos casos en Chiclayo. Claro, estamos frente a decisiones de la administración pública que pueden ser materia de las acciones correspondientes, por ejemplo, un contencioso administrativo laboral, o si es que se dan los presupuestos que señala el Tribunal Constitucional para la procedencia de una acción de cumplimiento, tenemos la vía procesal adecuada. La vía procesal adecuada, pero hablamos de un sinnúmero de situaciones que pueden darse respecto de los puntos que son materia de conocimiento de los órganos jurisdiccionales, tanto de naturaleza laboral como de naturaleza formativa o cooperativista, de las relaciones que se dan al interior de las cooperativas entre los socios cooperativistas. La presentación de la demanda. Vamos a hablar entonces de la postulación del proceso. Vamos a hablar de la postulación del proceso. La norma la vamos a resumir señalando que se remite en los requisitos a los del Código Procesal Civil. Tenemos que cumplir con los requisitos que señala el Código Procesal Civil. Ahora ya, desde el punto de vista de la especialidad del proceso laboral, se desarrollan ciertas exigencias. Esas exigencias son, por ejemplo, que cuando se trata de pretensiones que tienen naturaleza económica, hay que cuantificarlas, hay que desagregar cada una de las pretensiones estableciendo su cuantificación y